Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a Inédit. Hoy os queremos recomendar la serie Nudes. Ei, Hola, on són? tia, què és això? I Àlex Lledó, el seu paper era Camil. Se trata de la primera serie de ficción producida por Vertigo Films, tras el éxito en Noruega de la serie homónima original. La serie pone el foco en la importancia de la intimidad en la era de las redes sociales y busca concienciar sobre las diferentes formas de violencia digital, como la sextorsión, el ciberacoso, el catfishing, el child grooming, el sex branding o el ghosting. La serie cuenta con 9 capítulos y ya está disponible en su totalidad en la plataforma digital de 3Cat. Toma el punto de vista de los afectados por la difusión de estos contenidos y pone el foco de la culpa en aquellos que han difundido sin consentimiento los desnudos, no en las víctimas. Hoy han venido a Inédit los dos guionistas de la serie, Ainhoa Bolaños y Aleix Mestre. Bienvenidos, Aleix y Ainhoa, a Inédit. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, Bien, Francisco. con muchas ganas. Bueno, primero daros la enhorabuena por esta magnífica serie que se adentra en el tema de la violencia digital y una serie que además de manera muy sencilla y con un mensaje y un lenguaje directo muy propio del mensaje y el audiovisual, ¿no?, que consumen los jóvenes hoy en día, yo creo que transmite muy bien este tema y la problemática que están viviendo muchos adolescentes en el día a día, ¿no?, en su día a día, no solamente en los institutos, sino también fuera de ellos, ¿no? Pero antes de hablar sobre aspectos educativos y psicológicos de la serie, me gustaría que me contarais que la serie, quizás esto no lo conozca mucho la gente, parte de un formato noruego, de una televisión noruega, y luego este formato ha sido exportado a otros países de Europa, como pueden ser Francia o Italia, que están más cercanos a nosotros. Pero llama la atención, ¿no?, que un formato noruego en un país que se supone tan organizado, tan todo muy bien controlado, también estén ocurriendo estas cosas, ¿no? Digamos que no sé si habréis tenido que hacer algún tipo de adaptación a la idiosincrasia de nuestro país o es un problema que engloba a toda Europa y a todo el mundo. Cuando nos llegó el encargo, ¿no?, de Vértigo, al final Nuts es una serie que está en posesión de Wildvines, que es una especie de conglomerado donde hay muchas productoras en toda Europa. Y Vértigo es la parte española de Wildvines. Y entonces, pues sí que estuvimos mirando la serie. Y una de las cosas que con Ainhoa coincidimos mucho al principio cuando la vimos es que era un poco fría, ¿no? Porque sí que la idiosincrasia del norte de Europa es muy distinta a la nuestra, ¿no? Que es mucho más latina, mucho más con más fuego, ¿no? Más emocional. Entonces, en una de estas cosas sí que dijimos, tenemos que trasladarlo a nuestra realidad y con personajes que reaccionen como reaccionamos aquí, ¿no? Un poco juntar esta idiosincrasia que también sería lo mismo con está hecha en Cataluña, si la hiciéramos en otro lugar de España también cambiarían ciertas cosas y tuvimos que adaptar un poquito el lenguaje y la forma de actuar de la gente joven en el lugar donde estábamos escribiéndolo. Mm. También nos sirvió mucho tirar y ver artículos actuales que habían salido sobre este tipo de contenido. Y además de ser una adaptación más o menos fiel, por ejemplo, en el caso del segundo bloque, que es el de Alex, en la Noruega, por ejemplo, se suicidaba el chico finalmente y no queríamos realmente poner sobre el peso de las espaldas a esta chica porque la trataban realmente de una manera bastante diferente a cómo nosotras queríamos retratarla también y en qué posición la queríamos dejar, igual que el tercer bloque que también tiene cosas bastante diferentes, sobre todo la relación entre las dos chicas, ¿no? Como que queríamos también un poco jugar con ese despertar sexual de esa primera vez que te gusta una amiga, dentro de todo el contexto que obviamente estaba con el tema de las redes sociales y los nudes con el otro chico, pero que bueno, que pasaran como estas cosas paralelamente y que hubiera como este despertar con esta amiga, pero a la misma vez estuviera chateando con un chico vía redes, ¿no? O sea, como
algo oscuro, pero algo también luminoso, por otra parte. Y la parte luminosa es la parte que estaba viviendo en la realidad, un poco. Ujú. Entonces, bueno, Total, sí. también fue Sí, adaptar perdóname. estos escenarios y este tipo de, bueno, de cosas que habíamos vivido nosotros, cosas que de repente, pues eso, vimos como artículos en redes. En el caso de Alex, por ejemplo, todo el entorno es artístico, también como el retrato de estos adolescentes chicos aliados al feminismo, este tipo de perfil que realmente pues, nos rodea a todas y nos parecía importante mostrar en pantalla también, como para alarmar bueno, a las chavalas, sobre todo adolescentes, que si a nosotras desde una adultez nos la cuelan muchas veces, pues en ese tipo de edades pues es bastante más probable. Sí, también hablando con Ainhoa, cuando empezamos a desarrollar el remake, ¿no? La adaptación, nos pusimos también con como unas líneas rojas que no queríamos superar. Me acuerdo que esto lo hablamos y lo hablamos también con Amaya, la productora ejecutiva de Vértigo, que, por ejemplo, en ningún caso queríamos que las víctimas del sextortion o de estos casos acabaran suicidándose o acabaran peor de cómo empezaban, ¿no? Sino al revés, queríamos empoderar a las víctimas, señalar sobre todo pues a la gente que estaba haciéndolo mal y a partir de aquí crear referentes positivos, ¿no? Al final es una situación súper complicada de gestionar cuando te ocurre esto. Vamos a intentar que las personas que vean esta serie se encuentren en esta situación en su vida real, les podamos dar un referente de cómo poder gestionarlo, ¿no? Y cómo poder salir de ahí y sobrevivir y empoderarse y crecer, porque no es fácil. Ujú. Y sobre todo nos parece también interesante mostrar esa red de apoyo cuando eres adolescente, que al final en quien te apoyas, además de padre, madre, o sea, como que al final hay algo de red entre amigas, o sea, como que es algo que queríamos retratar Ujú. mucho y que no hubiera en ningún momento ningún tipo de competencia Ujú. entre ellas por un chico, o sea, como que esto es algo que quisimos hacer desde el principio. Por ejemplo, en la Noruega sí que había cierto tipo de competencia, ¿no? Ujú. Y también, bueno, poner un poco contra las cuerdas también ese personaje de la hermana bueno, de uno de los chicos y que al final es como, vale, es mi amiga, pero es mi hermano, sabes, como que es muy difícil de gestionar, pero que aún así es importante posicionarse, ¿no? No, básicamente también tampoco culpabilizar y señalar a las personas que, por ejemplo, te has enviado un nude a tu pareja. Esto no tiene que ser culpa tuya, ¿no? Que Ujú. después esta persona lo viralice sin tu permiso, ¿no? Entonces, también el señalar que enviar un nude a alguien no significa que hayas hecho una mala acción, ¿no? Que sea malo esto. La persona que está actuando mal es la persona que lo está compartiendo sin tu consentimiento o sin avisarte, Ujú. ¿sí? Y sí que es un tema que es un poco complicado porque al final gente más mayor, ¿no? Padres de estos adolescentes actuales, ¿no? Que quizás lo ven con temor todo esto, al final son formas de comunicarse distintas, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo hablaba el otro día con una amiga y al final, por ejemplo, mis abuelos, cuando mi abuelo se fue a la mili, se enviaban cartas de amor, ¿no? Ujú. Y qué pasaría si esas cartas de amor alguien las hubiera enviado a diferentes personas, ¿no? Las hubiera viralizado en el sentido de los años 30, 40. Sería lo mismo, Ujú. ¿sí? Ahora el formato es otro, ¿no? Entonces, Sí, era salvando también normalizar un poquito esto. salvando también un poco como las distancias, porque actualmente los nudes también juegan con una violencia corporal al enviárselo, o sea, al enviárselo a otras personas sin tu Ujú. consentimiento, ¿no? También, o sea, como que es un tipo de violencia y es exponerte a una vulnerabilidad muy grande sin que realmente tú quieras hacer eso. O Ujú. sea que, A, bueno. a fin de cuentas es sacar, hacer público un secreto. Lo que decías antes, Alex, que si se dieran a conocer esas cartas, esa comunicación que es secreta entre dos personas, de repente sea pública, pues también ocurría lo mismo. Lo que pasa es que ahora estamos en un lenguaje digital que parece que todo se magnifica, ¿no? Y la serie gira alrededor del hecho de volver a retomar el control, ¿no? Porque sobre todo la protagonista, bueno, una de las protagonistas con la que arranca la serie, claro, de repente descubre que todo el mundo está viendo un vídeo que se ha convertido en viral,
donde tiene un encuentro sexual con un chico y ella tiene que tomar el control de alguna manera de todo lo que le está pasando, ¿no? A nivel psicológico. ¿Cómo os preparasteis los personajes desde este punto de vista? O sea, el bloque de Sofía es el más fiel a la adaptación, o sea, a la serie noruega. Ujú, Eh, entonces, sobre todo nos quedamos mucho igual con el personaje principal y cómo igual gestionaba este personaje durante los 3 capítulos. Lo que más cambiamos también es como el entorno y el estilo de amistades. O sea, que también queríamos romper un poco con la normatividad que había en cuanto a cuerpos y en cuanto a sexualidades en la Noruega, y queríamos retratar otro tipo de realidad en este bloque. O sea, el arco de Sofía es bastante parecido a la serie noruega. También por una cosa era un encargo y teníamos como que ujú. adaptarnos mucho o, o bueno, ser lo más fiel posible si algo nos podía llegar a encajar al trasladarlo aquí a España. Entonces pasó un poco así. Mm. Sí, a nivel de documentación, por ejemplo, sí que estuvimos hablando con psicólogas especialistas en adolescencia, ¿no? Y sexualidad. También, por ejemplo, Ainhoa, tú con tu sobrina no hablaste un montón, ¿no? Sí. Yo también, pues, primas o lo que sea de esa edad, ¿no? También yo me acuerdo de preguntarles cositas de, ¿lo escribís así o no lo escribís así en WhatsApp, ¿no? En Instagram, ¿cómo es la comunicación, ¿no? El tema de, yo me acuerdo que me sorprendió mucho el hecho de que sí que se hacían fotos, digamos, sexualizadas, pero que, por ejemplo, se ponían un filtro en la cara donde no se viera, ¿no? Ujú, Su cara, que pensó, ostras, mira, sí que tienen el control o la seguridad de que no se me reconozca. ¿Sí? Cosas así, pues intentamos documentarnos con lo que encontrábamos, tanto expertos como personas que están viviendo esa etapa ahora. ujú. A veces no hay que ir a los expertos, sino que lo tenemos en la puerta de al lado, ¿verdad? Podemos tener Sí, a total. alguien que haya sufrido estos problemas o simplemente que se comunique tal y como se comunican los jóvenes de vuestra serie. También introducís, que esto también me gusta, un elemento como de suspense, ¿no? También a lo largo de la serie, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha grabado el vídeo? Esto me imagino que también tiene un factor dramático, ¿no? A la hora de también enganchar al espectador, introduciéndolo en una trama que es algo similar a lo que uno puede ver en una serie de televisión norteamericana, por ejemplo. Sí, total. Por ejemplo, sí que esto en la Noruega, cuando la estuvimos viendo por primera vez y analizando, ¿no? Lo que hicimos con Ainhoa fue un poco coger el puzzle y ver las piezas, cómo estaban puestas. Allí hay que felicitarles un montón porque realmente estaba muy bien trabajado lo que sería la estructura dramática, ¿no? En cada capítulo siempre acaba con un punch de qué va a ocurrir, ¿no? Una incógnita que tú como espectador, un cliffhanger que dices, ¡buah! Quiero ver el siguiente, ¿no? Entonces, sí que a nivel de puzzle dramático la Noruega estaba muy bien trabajada, de que cada episodio tuviera un punto donde las cosas cambiaban, donde acabara el episodio y dijeras, quiero saber más, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, en este sentido fue bastante fácil continuar con el tema suspense. Sí que, por ejemplo, la trama de Alex, la segunda, que es distinta, bastante distinta, sí que la hemos cambiado bastante. Ahí tuvimos un poquito más de trabajo con ahí, ¿no? De rehacer, ¿no? Y actualizarlo. Sí, 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 total. De hecho, es que estuvimos hablando por el segundo bloque estuvimos hablando también como con abogados Ujú, y todo, porque bueno, era mucho más densa también en cuanto a bueno, que había una denuncia y que queríamos hacerlo lo más fiel a como solía ser en la realidad. Entonces, sí que en el tema de Sofía es lo que decía Alex, pero bueno, como para cada bloque hemos seguido un poco como una manera de trabajo diferente según nos encajara más en la adaptación o no, ya sea por el contexto, por los personajes o lo que sea, vaya. Hay tres personas que dirigen distintas, ¿no? Está Sofía, ujú, está Carmen y está Carlos. También quisimos diferenciar un poquito los bloques. ujú, Y yo creo que esto también es una cosa positiva que tiene el remake, que cada bloque es distinto, ¿no? Parece o ujú. de un género distinto o un formato distinto de forma de rodar, de explicar la historia, y creo que esto engancha también, ¿no? Porque no se repite, digamos, el tono. Ujú.
Y no solamente son protagonistas las víctimas, porque esto es muy habitual, ¿no? Porque habitualmente en las películas y las series casi siempre los guionistas ponen el foco en la víctima y cómo es el trabajo psicológico a la hora de superar ese proceso, esa violencia que ha sufrido. Pero aquí también ponéis vuestro ojo en los que han cometido el delito, ¿no? Esa violencia, ¿no? Esto también es muy a destacar. Sí, es algo que nos pareció también interesante y que cogimos de la serie también original, en el caso del primer bloque. Y en el caso también como del segundo bloque, a pesar de que había como muchas diferencias y tal en cuanto a contexto, tiene otro arco totalmente diferente. Por ejemplo, Alex a la serie noruega, y nos parecía también como interesante todo el juego de thriller un poco que hay, que Ujú, incluso gente que la ha visto nos ha dicho, ostras, pues de verdad como me ha sorprendido que al final fuera él, porque realmente hay una emoción en él, y hay unos gestos y hay un tipo de acciones hacia su pareja, hacia amigos, amigas y demás, que como que le ves tan sumamente mal ujú, que en todo momento pues nos han dicho, como me he pensado, que realmente era víctima, porque como en los tres bloques el foco realmente las protagonistas son las víctimas, ujú. nos parecía como también interesante jugarlo de esta manera. Creo que aquí hay que felicitar a Marc y a Carlos por el trabajazo que han hecho, ¿no? Sí, Porque al final el trabajo de interpretación que hace Marc es increíble Ujú, y nos la cuela perfectamente. Y sí que, por ejemplo, lo que decías antes también de poner el foco pues, en los verdugos o los que mandan los vídeos, en el caso del bloque uno, ¿no? Sí que es verdad que también es interesante poder poner el foco un poco en lo desubicados a veces que están los chicos ujú, en estas cuestiones, ¿no? Porque ellos en ningún momento en ese bloque se dan cuenta de la gravedad que tiene, ¿no? Para ellos es un juego, ¿sí? Y poder también focalizar en este sentido de quizás con tu grupo de amigos, todos chicos en un vestuario, hacéis bromas y os vais y cruzáis ciertas líneas en un espacio seguro, pero ojo con lo que ujú, estáis haciendo con esto, porque si cruzáis más las líneas sí que estáis afectando a mucha más gente y estáis haciendo mucho daño y no os estáis dando cuenta de lo grave que es, ¿no? este tipo de comportamientos cuando realmente igual no hay chicas delante, que esto realmente son cosas que yo he comentado con gente adolescente y 100%. O sea, de pillarles grupo de chicos y que se manden fotos o se manden mensajes o que hablen de tías o cosas así, millones, o de que haya igual una chica delante de un grupo de chicos y que no podemos hablar ahora mismo de esto. O sea, ujú, también este tipo de prácticas, por eso también decidimos en algunos momentos poner pues el momento vestuarios, por ejemplo, ¿no? Pues el ujú, tipo de comportamientos horribles que tienen estos chicos cuando nadie les ve, pero como desde, desde guión y desde dirección también era como importante de que tú como espectador veas este tipo de prácticas, no tanto por ponerle el foco de empatizar con ellos, sino pues un poco voy a mirar por la mirilla este tipo de ujú, cosas y poder enseñarlas. ujú. Y luego todo se centra en el mundo juvenil, ¿no? En los protagonistas adolescentes. Pero claro, no se puede obviar el mundo adulto, ¿no? Que también está allí, los profesores, el padre de Sofía. Sin embargo, estos me llama también la atención que los ponéis como en segundo plano, aunque bueno, el padre de Sofía sí que acompaña a su hija a la comisaría de los Mossos, ¿no? A poner la denuncia como adulto que es. Pero habéis querido resolver la cuestión más en un nivel joven, ¿no? En todo momento. Sí, Sí, realmente el foco está sobre todo en la gente joven. Sí que, por ejemplo, en el caso de Sofía, no quisimos tener a un padre totalmente desubicado o que no comprende a su hija y mete la gamba cada dos por tres, sino una persona que está intentando conectar, pero el bloqueo que siente su hija no le deja, ¿no? En el caso del bloque 2 sí que hay un padre un poco más Ujú, desubicado, ¿sí? ujú, Pero sobre todo era centrarse en ellas y lo que decía antes Ainhoa, ¿no? La red de amistades, cómo te puede ayudar y apoyar ujú, a seguir caminando hacia adelante y superar
estas situaciones. A mí me da la sensación que todo esto es una metáfora de lo que realmente es la violencia digital, que en ocasiones se considera como algo invisible, ¿no? Como algo que no se puede tocar y a veces los adultos, que son de otra generación, pues no llegan a entenderlo, ¿no? Total, y también iba a decir una cosa, y es que, o sea, es bastante intencionado que no aparezcan prácticamente los adultos por una cosa de que es una realidad adolescente. O sea, los adolescentes al final, por mucho que nos guste más, menos y demás, la realidad es que están bastante encerrados en su cuarto, en lo que les pasa en el móvil, a través de una pantalla y en su habitación. O sea, como que hay también que como un lenguaje diferente, una generación que les separa muy grande, que yo creo que hay una incomprensión en muchas ocasiones de padres a hijos, y no porque los padres lo estén haciendo mal, sino porque es difícil realmente entender a un adolescente cuando el propio adolescente no se está entendiendo tampoco ni a sí misma o a sí mismo, Ujú, ¿sabes? Entonces, Sí, se incide mucho, ¿no? Quizás en que está bien, ¿eh? Que al final haya una educación en el consumo de redes sociales, ¿no? Y de utilización de móviles y dispositivos hacia los adolescentes en institutos, pero quizás también sería interesante que hubiera como lo mismo para adultos, ¿no? Para mm, poder conectar al final las dos generaciones, que parece que haya un gap, mm, porque de pronto entra la tecnología, entra las redes y son cosas muy distintas, lenguajes distintos, quizás sería interesante también que adultos fueran educados, ¿no? Para entender este nuevo mundo que está ahí, que no se va a ir, al revés, va a ser mm. cada vez más grande. Sí, que está aquí con nosotros. Permitidme que dé una pequeña opinión por mi parte, ¿no? Creo que también la utilización de tantos términos anglosajones pierde un poco al mundo adulto, a la gente mayor. Yo más o menos estoy acostumbrado, pero sí que es verdad que si hablas, por ejemplo, con la generación de mis padres, si le nombras catfishing o sex friending o ghosting, claro, se quedan como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Hay una brecha digital importante también en esto de la violencia. sí, Completamente, completamente. totalmente. O Mm, sea, de hecho, o sea, mucho de este vocabulario, de hecho, pues la mayoría sí que lo teníamos como bastante presente, pero justo encontramos también para apoyarnos y meter como términos que igual no conocíamos o que conocimos a partir de que empezamos con la serie y demás, un diccionario que encontramos de la generación Z, de ujú, conceptos y demás, que igual, bueno, pues también nos ha parecido como un aprendizaje muy guay ujú, para nosotras. Entonces, sí, es verdad que este tipo de lenguaje, o sea, también como es una serie muy enfocada para la gente adolescente, también hay algo que si no se utiliza, o sea, ya no es tanto por la utilización o no de estos términos, sino que sí que puede sonar un poco raro si no hablan de una manera bastante coloquial y bastante de la calle, porque también la serie juega bastante a esto, que sea lo más realista posible y que incluso roce un poco como el documental, ¿sabes? De que perfectamente en cualquiera de los tres bloques podría ser perfectamente algo que pasara en la vida real, ujú, pues, por el acercamiento también ujú. en ello. ¿Y creéis que en la actualidad ser joven es más difícil que en generaciones pasadas con todo este contexto? A ver, yo creo que a nivel de gestión emocional a veces pienso que sí. O sea, creo que hay mucha más presión, ¿no? Con el tema de estar siempre conectado, ¿no? Y siempre a la expectativa de lo que ocurre. Yo en ciertos aspectos sí que agradezco que no cogí una adolescencia con redes sociales, ¿sí? Ujú, En ese sentido creo que me fue más fácil. También hay cosas muy positivas, ¿eh? Al final en todas estas herramientas de comunicación, es tener mucho más cerca la información, que también hay el tema de saber discernir entre realidad y fake, ¿no? Entonces, yo creo que al final cada etapa de adolescencia durante estas décadas ha ido cambiando y es diferente. No creo que sea más difícil o menos, ¿no? Que, por ejemplo, yo que sé, la gente que era adolescente en los 80 o antes, sino que es distinta a la realidad y te acabas adaptando. Pero sí que, por ejemplo, tenemos la suerte que el tema de la salud mental ahora se habla mucho más que antes, ¿no? ujú, Entonces, quizás ahora, con problemas de salud mental, es más fácil ser adolescente ahora que antes, porque lo ujú. puedes hablar, ¿sí? Está más normalizado. Entonces, A mí son yo distintos.
También yo creo que la adolescencia va a ser difícil hace 20 años, hace 30, hace 40 y dentro de 20, 30. O sea, que creo que es la etapa más dura y más montaña rusa a nivel emocional y que te pasan más cosas de manera muy intensa y que un día estás muy abajo y otro día estás muy arriba. O sea, va a ser la etapa como más jodida. Pero sí que yo siempre lo diré que yo admiro mucho a la nueva generación. O sea, que hay algo de admiración y hay algo de escucha. A mí me encanta como escuchar a gente muy joven, pues eso, es que tengo una sobrina de 18 años y otro de 21, o sea, como que hay algo también y que no nos separa tantas cosas porque tenemos un montón de cosas en común, pero yo flipo muchas veces con mi sobrina, igual desde hace 3 4 años que me da unos discursos de feminismo que yo con esa edad no tenía y hay algo de yo habérmelo, o sea, igual yo adentrarme en cierto tipo de teorías, cierto tipo de prácticas, cierto tipo de cosas que igual ha sido más a partir de libros, pero sí que tienes o sea, es algo un poco más costoso porque igual te tienes, o sea, como que no lo tienes igual tan sumamente al alcance, pero es que flipo que con 14 15 años realmente tenga la misma información en muchas ocasiones que yo. O sea, lo único que nos separa es la experiencia, que yo le puedo recomendar cosas, pero es que ella también me ha dado lecciones a mí. Y nos separan pues 10 años o 11 años. Y me ha dado lecciones a mí en cuanto a vínculos, en cuanto a relaciones, que digo, bueno, pues es que yo aquí no tengo nada que decir. O sea, entonces yo les admiro muchísimo. Yo creo que es una generación que tendrá muchas cosas positivas, muchas cosas negativas y demás, y sí que se mete mucho con esta nueva generación, pero es que de verdad creo que habría que escucharla más porque es el futuro y realmente yo creo que nuestra generación, que es la millennial, ha sido una generación bisagra, un poco entre la tecnología, entre lo analógico y tal, pero es que ellos han entrado directamente por la puerta grande, han entrado en un contexto de crisis, o sea que también es fuerte, es fuerte. Entonces, creo que habría que darles también como más espacio y más escucha. Y no tratarlos como, bueno, tú cállate que todavía no sabes de estas cosas. Bueno, igual. Sin Igual saben duda. más. Igual saben más. Igual saben más. Me ha encantado lo que has dicho, Ainhoa, de la generación bisagra que representáis vosotros, porque yo soy la generación analógica o la última generación analógica que vivió toda la transición, la llegada de los ordenadores a las aulas, pero claro, ni de lejos nos imaginábamos que iba a ocurrir todo esto de las redes sociales y todo este mundo digital en el que nos movemos. ¿Va a haber una secuela? ¿Va a haber una segunda parte de la serie? ¿Se puede contar algo? Pues mira, no se sabe todavía 100% seguro, entonces tampoco podemos decir mucha más cosa. Esperamos y deseamos que sí, porque Ujú, también pensamos que es un formato donde se puede como son bloques con diferentes historias, creo que también nosotras lo hablábamos, en plan, se nos ha quedado muchas cosas en cuanto a sexualidades mucho más disidentes fuera, ujú, porque al final esto era una adaptación. Entonces hay algo también de apostar por, bueno, mostrar otro tipo de identidades, otro tipo de, bueno, menos normativo y abrir mucho más a un espectro, bueno, mucho más queer ujú, y hablar también de, bueno, de otro tipo de conflictos. ujú. Eso La es. serie, desde luego, tiene los mimbres para que continúe, ¿no? Como bien dices, con otras perspectivas diferentes que sirvan también de forma educativa para enseñar otras realidades, ¿no? De esta violencia digital y del mundo adolescente en general. Así que estaremos muy atentos si volvéis de nuevo con una segunda temporada. De momento podéis ver la primera en la web 3CAT de TV3, que es un poco como la plataforma streaming, ¿no? de TV3, y tenéis toda la serie completa. Además se ve muy bien, muy fácil, son capítulos de 16 minutos, son como pequeñas píldoras que además enganchan, porque cuando ya has visto el primero, enseguida playean el segundo y tienes que seguir viéndolo, tienes que seguir viéndolo porque desde luego es muy interesante el guión que habéis construido. Así que de nuevo enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos a la próxima. Pero Adiós. espero. Cuidaros mucho. Un Igualmente, chao, abrazo. chao. Ehi, Hola, quante ne sono? tia, che ne so. I Alex Lledó, el seu paper era Camil.
Puc saber per què m'heu citat aquí? Fa temps que estem investigant un cas de diferents vídeos de contingut sexual que han estat penjats a una pàgina pornogràfica. Mentider. Quants anys tens? Què recordes de la festa que vam fer a casa meva? Aviat se n'oblidarà tothom. Què et passa? No saps el que estic passant, no tens ni puta idea, t'as aucune idée en fait.